cuando yo fui alumna fue el que más me costó. Así como dosificación en la primera era difícil, en la segunda y tercera, órgano linfático. Algo ya vimos en embriología, no sé si se acuerdan, vimos la formación de los órganos linfáticos. En realidad, tenemos que hablar hoy de 3 niveles de organización diferentes. Para hablar del sistema inmunológico, 4 niveles. A nivel celular, vamos a recordar y recapitular acerca de una célula llamada linfocito. ¿Lo conocen? Bueno, ¿qué me puedes decir de los linfocitos? Histológico, por favor. ¿Cómo se ve al microscopio un linfocito? Poco citoplasma. Muy poco citoplasma, mucho núcleo, cromatina densa, súper densa. Vamos a encontrar una célula entonces que tiene mucho núcleo y muy poco citoplasma, por lo que es lo mismo la relación núcleo-citoplasmática desviada o desfasada a favor del núcleo. Esto es mucho núcleo, poco citoplasma. Tamaño 35 micrones, 100, 4, ni idea, parece que ni idea. Bien, más o menos entre 10-12 micrones. En realidad hay linfocitos pequeños, medianos y grandes. Los que hay en circulación son los más pequeños y los medianos, y podemos encontrar algunos linfocitos un poco más grandes en los órganos linfáticos. Desde el punto de la clasificación, ya no histológica, ¿qué tipo de linfocitos hay? B y T, y hay un tercer tipo que se llama NK, pero no vamos a hablar de eso, eso se lo dejo para bioquímica tercer año. Ahí hablarán de los distintos tipos de linfocitos. Lo que a mí me interesa hoy es la parte histológica. Estos linfocitos que circulan, ¿por dónde? La sangre, ¿no? Los estudiamos en la sangre. Además van por la linfa, forman o podemos considerar que conforman un tejido que se llama tejido linfático. Entonces, nivel celular, conjunto de linfocitos, tejido linfático. Tejido linfático, podríamos considerarlo una variedad de tejido conectivo especializado, porque deriva de la sangre es un conectivo especializado. Y el tejido linfático corresponde entonces a un conjunto de linfocitos. Estos linfocitos los podemos encontrar en distintos órganos de nuestro cuerpo de 2 maneras. Este tejido linfático difuso, que si no me equivoco en el libro de histología de Hill lo llaman laxo, a mí me gusta más difuso. Es un conjunto de linfocitos que están en ciertos lugares del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el colon, ubican colon, intestino grueso, donde en el interior, en la luz, está lleno de gérmenes de la flora intestinal y tenemos que defendernos para que no ingresen al organismo, digamos, para que no ingresen en la pared, por debajo del epitelio en el colon hay tejido conectivo laxo y tejido linfático difuso. Muchos linfocitos que no están organizados, pero que están ubicados en ese lugar. A esto lo llamamos tejido linfático difuso. Les voy a mostrar más tarde imágenes de él. Además del tejido linfático difuso, también existe otra variedad que se llama folicular o nodular, y creo que el GIB lo llama denso. A mí no me gustan estas denominaciones, pero por las dudas, para los que leen GIB puedan hacer la comparación. El tejido folicular o nodular ya no es solamente linfocitos, sino que son estructuras que tienen un estroma de tejido conectivo reticular, es decir, fibras reticulares, que forman una estructura esférica.
Y dentro de esta esfera se ubican los linfocitos. ¿Se entiende? Entonces, podemos tener un folículo que tiene forma esférica, todo lleno de linfocitos. Si solo hay linfocitos pequeños, entonces todo el nódulo, todo el folículo, lo vemos parejo con linfocitos pequeños. A ese folículo o nódulo se lo llama primario. ¿Entendido? Un estroma de tejido conectivo reticular y en el interior metidos todos los linfocitos. Ahora, recordemos que los linfocitos son células inmunológicas de defensa y entonces, si llega alguno de estos linfocitos a conectarse con un antígeno, que es el antígeno que le corresponde, ese linfocito se va a clonar, se va a multiplicar y muchos de ellos se van a transformar en plasmocitos dentro del nódulo. Entonces, ese nódulo va a tener en la parte central una zona más clara, de células más claras, que ya no son más linfocitos, sino que son estos linfocitos que se están transformando en plasmocitos, algunos los llaman inmunoblastos, y por fuera vamos a seguir teniendo los linfocitos pequeños. Esta parte central del nódulo se lo llama centro germinativo. Y este nódulo entonces, si tiene centro germinativo, ya no es más primario. ¿Qué será? Muy bien. Secundario. Cabe aclarar aquí que los folículos o nódulos linfáticos son de linfocitos B. Donde yo vea un nódulo o un folículo linfático, ya sé que los linfocitos que están en él son linfocitos B. Entonces, esto sería un segundo nivel de organización. La célula linfocito, el tejido linfocito, o tejido linfático, y luego tenemos los órganos linfáticos encapsulados, que va a ser de lo que vamos a hablar hoy, que son órganos macizos cuyo parénquima es el tejido linfático. Entonces, tengo un órgano macizo, te va a tener su estroma, y el parénquima es el tejido linfático, es decir, está lleno de linfocitos. ¿Comprendido estos distintos niveles que estoy hablando? Sí. ¿Seguro? Bien. Entonces, esto era como la introducción. Vamos a hablar entonces de nuestros órganos linfáticos, que es lo que ustedes van a ver fundamentalmente en el práctico. Órganos linfáticos que vamos a ver, son el ganglio linfático, el timo y el vaso. Lo que les va a pasar a ustedes cuando lleguen al práctico es que se van a encontrar con tres preparados que son muy parecidos entre sí. Se van a dar cuenta enseguida que es un órgano linfático, porque al tener linfocitos, lo van a ver muy basófilo, todo lleno de puntitos azules, como decía mi amiga, y después van a tener que darse cuenta cuál es cuál, porque los tres son muy parecidos. Yo voy a hablar de cada uno de ellos por separado, pero les aconsejo que antes de ir al práctico vuelvan a leer el tema y se hagan un cuadro comparativo, ganglio, vaso, timo, y pongan las características que tienen en común, pero sobre todo las que tienen de diferente, que va a ser lo que los va a ayudar a diferenciar cada uno de los tres. ¿Vamos? Bien. Vamos a empezar entonces con el ganglio linfático, órgano macizo, encapsulado. Podemos decir que tiene una cápsula entonces, un estroma y un parénquima. La cápsula, como todas las cápsulas, o casi todas las cápsulas, ¿de qué es? ¿De qué? ¿Lo escuché?
¿No saben de qué es una cápsula? Tejido conectivo denso. Ah, ¿vos viste? Bien. Tejido conectivo denso no modelado. Claro, no tienen por qué saberlo, pero cuando vimos clasificación de tejido conectivo denso no modelado, dijimos las cápsulas de los órganos macizos son de tejido conectivo denso no modelado. Hoy vamos a hablar de 3 órganos macizos y encapsulados. Así que su cápsula, tejido conectivo denso no modelado. ¿De qué es el estroma de los órganos linfáticos? Y esto lo tienen que saber porque lo vimos en la primera era. Y se supone que si lo vimos en la primera era, lo tienen que saber para la segunda. Tejido conectivo reticular. Entonces, el estroma, tejido conectivo reticular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber unas células similares a los fibroblastos, que en general se las llama células reticulares, que producen fibras reticulares, y estas fibras reticulares se anastomosan dándole forma y consistencia al órgano. Recordemos que las fibras reticulares no se tiñen con hematoxilina y eosina, son paz positivas, pero sobre todo se tiñen con impregnación argéntica, o sea que si hacemos una técnica de impregnación argéntica se va a ver bien toda esta trama de fibra. Si no, vamos a ver los linfocitos como si estuvieran sueltos, pero están enganchados en esta red. ¿Y el parénquima de qué es? De tejido linfático. Si yo me quedara solo con esto, ustedes no sabrían cómo es un ganglio, ¿verdad? Esto es como la base. Cápsula, estroma, parénquima. Ahora, ¿cómo se organiza un ganglio linfático? Los ganglios linfáticos, que recordemos, son muchos, pueden estar dentro de los órganos o fuera de ellos. Alguna vez les puede suceder que encuentran un preparado de cualquier cosa y tiene un ganglio. No sé si les pasó alguna vez. Puede suceder. Los ganglios normalmente tienen una forma de poroto o arriñonada. Podemos decir que tiene una corteza y una médula. La corteza es periférica, la médula es central, pero no en el centro mismo, no está todo rodeado a la médula de corteza. ¿Entiendes lo que digo? Bien. Ya vamos a ver, claro, es la primera vez que hablamos de órganos macizos como órganos. Ya vamos a ir viendo a lo largo de toda la segunda y tercera era que los órganos macizos, además de hablar del estroma y del parénquima, de qué tejidos son, tienen como una estructura que se puede ir definiendo cuando uno las ve al microscopio. Por ejemplo, puede tener tabiques que los separen en lobulillos, como sucede con las glándulas salivales. ¿Se acuerdan que había tabiques que dividían y había lobulillos? Puede haber órganos con corteza y médula. Ya vamos a ir viendo que podemos ir agrupándolos. Bien. ¿Qué dijimos que tenía por afuera? Una cápsula. Esta cápsula recibe por su lado convexo, digo bien, convexo. Siempre me confundo cóncavo con convexo. Recibe por su lado convexo vasos linfáticos que van a llegar al ganglio. Estos linfáticos se llaman linfáticos aferentes porque llegan. Y del ilio, que es la zona que está acá, va a salir un linfático que ¿cómo se llamará? Eferente. Acá de vuelta acabo de decir una palabra que no sé si saben qué quiere decir. ¿Qué dije? Ilio. Ilio. El ilio, no todos los órganos macizos tienen ilio, pero algunos órganos macizos lo tienen, y es el sector del órgano macizo donde ingresan vasos, salen vasos y tal vez alguna otra estructura que no sea vascular. En el hígado, el colédoco, los pulmones, los bronquios, entran por el ilio. ¿Está? Entonces,
Acá hay algo llamativo. La médula se continúa con el ilio. No hay corteza en ese sector. Bueno, muy bien. Vamos a encontrar un tejido conectivo reticular que arma la estructura y vamos a ver que la corteza, que es esta parte de afuera, tiene dos partes. Una más superficial, podríamos decirle corteza superficial, y una más profunda. La corteza profunda también se llama paracórtex. Corteza profunda o paracórtex, o paracorteza tal vez, figuren los libros. Bien, en la corteza superficial vamos a encontrar, ¿qué será este dibujito? ¿Qué son estas cositas? ¿Qué les expliqué hace un ratito? ¿Qué cosa? ¿No? Nódulos o folículos. Nódulos o folículos linfáticos. O sea que en la corteza superficial, ¿qué linfocitos hay? B. Bueno, me aburrí. En la corteza profunda también vamos a encontrar linfocitos, pero formando, o no formando, mejor dicho, nódulos. ¿Qué linfocitos hay en la corteza profunda? T. Los linfocitos T no forman nódulos. Entonces, la corteza profunda o paracórtex se la denomina zona timodependiente del ganglio. Porque acá vinieron a vivir los linfocitos T. En la zona timodependiente quiere decir que acá hay linfocitos T. ¿Se entiende? Bien. Esto es la corteza. Y luego tenemos la médula. En la médula vamos a encontrar algunos cordones celulares o macrófagos. Vamos a encontrar algunos vasos sanguíneos, sobre todo unas venas, porque también hay vasos sanguíneos acá. Y vamos a ver que es mucho más clara la médula que la corteza. No hay una raya, como dice acá, que separa corteza y médula, pero ustedes van aprendiendo a mirar esto preparado, van a encontrar el lugar donde digan hasta acá es la corteza, hasta acá la médula, más o menos. Bien, ¿qué circula además de sangre por el ganglio linfático? Linfa. Viene la linfa por los linfáticos, pasa por todo el ganglio y se va. Y circula dentro del ganglio por unas estructuras que se llaman senos linfáticos. Entonces, no circula por vasos, sino por senos linfáticos, que no tienen una estructura de vaso con un endotelio como tienen los vasos. Y la historia es así. Llegan por los linfáticos aferentes e inmediatamente la linfa se va a desparramar por el primer seno que se encuentra, que está por debajo de la cápsula. Ese seno se llama seno subcapsular. ¿Sí? Entonces la linfa llega por los linfáticos aferentes, se mete en los senos en el seno subcapsular, por eso dejé este espacio clarito entre la cápsula y la corteza, y de ahí se va a ir hacia la corteza por otros senos. ¿Cómo se llamarán los senos que pasan por la corteza? De la corteza, ¿cómo se dice? Cortical. Entonces, el seno subcapsular pasa a los senos corticales. ¿Se entiende? Por ahí circula entonces la linfa.
Y una vez que termina de pasar por la corteza, ¿a dónde se va? A la médula. ¿Cómo se llamarán los senos de la médula? Medular. De esta manera, la linfa recorre todos los linfocitos, todo el ganglio, todos los sectores y funciona como un filtro. Si llega una célula maligna, lo más probable es que quede atrapada acá. Si llega algún germen, algún microorganismo, va a quedar atrapado y luego tendrá que venir el linfocito a reconocer ese antígeno y reaccionar produciendo anticuerpos, transformándose en plasmocitos. ¿Entienden? Bien. Una cosa clínica que por ahí les sirva, o por ahí no, es que normalmente cuando hay un ganglio inflamado, se puede inflamar por varias cosas. Si es una infección y es por bacterias, reacciona la corteza superficial. Entonces yo voy a ver un ganglio grandote con la corteza superficial ensanchada. Si la infección es por virus, reacciona la corteza profunda. Entonces voy a ver la corteza profunda ensanchada. ¿Entendieron? Esto es algo más de patología, porque normalmente ustedes los ganglios que van a ver son ganglios sanos, por suerte. Pero en cuarto año van a ver patología y verán ganglios inflamados por acción de bacterias. Crece entonces la corteza superficial, por acción de virus crece la corteza profunda. Recordemos entonces, corteza superficial, linfocitos B, corteza profunda, zona sinodependiente del ganglio. El ganglio o los ganglios se consideran órganos linfáticos secundarios, porque no fabrican linfocitos, sino que los linfocitos vienen o de la médula ósea, los linfocitos B, o del timo, los linfocitos T. ¿Se entiende? No los produce, sino que son de migración de otros lados. Primer tema, que entendieron, terminado. El segundo órgano que vamos a ver es el timo. Que tiene una cápsula, un estroma y un parénquima. ¿La cápsula de qué tejido es? Vos callate. Tejido conectivo denso no modelado. ¿El estroma de qué tejido es? ¿Qué tejido? Tejido conectivo reticular, dice por ahí. ¿Estás de acuerdo? ¿Se acuerdan que cuando clasificamos al tejido conectivo dijimos, ejemplo de tejido conectivo reticular, estroma de los órganos linfáticos, excepto el timo? Un chimo. ¿El chimo? No. Y ahora, si piensan en embriología, me van a poder decir de qué tejido es el estroma del timo. ¿De dónde viene el timo embriológicamente? Tercera bolsa faríngea. Y la bolsa faríngea son la faringe, endodermo, mesodermo o ectodermo. Endodermo. Y el endodermo da un solo tejido. ¿Cuál? Epitelial. Por lo tanto, el estroma del timo, ¿de qué tejido es? Epitelial. ¿Vieron que embriología también sirve para histología? Entonces, el estroma se llama retículo epitelial, porque forma una red. Pero de células epiteliales y no hay fibras reticulares. Son células estrelladas
que se juntan unas con las otras y forman una red, pero una red celular. ¿Entienden? ¿Hola? Qué bien que entienden. El parénquima, el timo, son linfocitos T en maduración, en proceso de maduración. Vienen como linfocitos pre-T de la médula, entran en el timo, se capacitan y salen como linfocitos T maduros. Pregunta: ¿voy a ver nódulos linfáticos en el timo? No me miren como diciendo, ¿por qué me pregunta esto? ¿Cómo puedo yo saberlo? Si solo hay linfocitos T, ¿hay nódulos linfáticos? No, porque los nódulos linfáticos, como se les expliqué hace 20 minutos, son de linfocitos. ¿Hay linfocitos B en el timo? No. ¿Hay nódulos linfáticos en el timo? No. Esto tiene que ser un dato que a ustedes les importe cuando puedan para diferenciar ganglio, vaso y timo. Timo no tiene nódulos linfáticos. ¿Entendieron? Bueno, vamos con el dibujito del timo. Yo hago un corte del timo y me voy a encontrar que tiene una cápsula no muy gruesa de tejido conectivo denso no modelado, y esta cápsula emite tabiques hacia el interior, pero los tabiques son incompletos. Por lo tanto, el timo va a estar dividido en lobulillos que le falta un pedazo para cerrarse. Podemos decir entonces que no tiene, bueno, ya le voy a explicar. Podemos decir entonces que el timo está subdividido en lobulillos incompletos. ¿Sí? Ahora, cada lobulillo incompleto tiene una corteza y una médula. O sea, no hay una corteza y una médula, sino que cada lobulillo tiene su corteza y su médula. Y escuchen porque después viene una pregunta, para que no me miren con cara de por qué me preguntan esto. Donde más hay linfocitos es en la corteza, y en la médula hay menos linfocitos y más células reticuloepiteliales. ¿Cuál de las dos zonas voy a ver más oscura? La corteza. ¿Por qué? Porque es más basófila, pero tiene más linfocitos. Entonces, yo voy a ver, si esto es un lobulillo, me voy a encontrar con una corteza muy densa de linfocitos y una médula más clara. Pero esto da la vuelta por acá, da la vuelta por acá, da la vuelta por acá. ¿Me siguen? Sí. Y toda esta parte es corteza y la parte central es médula. Pero hay un lugar en el centro donde todas las médulas se juntan. ¿Entendido? Si le agarran justo el corte, pueden encontrar una convergencia de todas las médulas en el centro. Y hay otros cortes donde no encuentran, porque si lo corto acá, van a ver los bolillos con corteza y médula, pero no van a ver esta médula central. ¿Qué hay? Entonces, dijimos que lo que hay principalmente son los linfocitos madurando en la corteza. Y en la médula hay más citorretículo de sostén, o sea, células reticuloepiteliales de sostén que tienen esta forma triangular, estrelladita, acá, mal hecha. No se ven así, no hagan florcitas porque no se ven así.
lo que quiero que entiendan es que es más clara la zona medular porque hay menos concentración de linfocitos. No es tan basófila. ¿Hay nódulos linfáticos? No. Bien, otra cosa que vamos a encontrar y que es exclusiva del timo son unas estructuras que se llaman corpúsculos de Hazard. Corpúsculos de Hazard. Estos corpúsculos de Hazard se ven exclusivamente en la médula del timo. No en la corteza, no en el ganglio, no en el órgano. Solo en la médula del timo. Y según algunos libros, y digo esto porque no todos se ponen de acuerdo, son células reticuloepiteliales envejecidas, que se ponen una por afuera de la otra, formando algo parecido a una cebolla. ¿Ubican la cebolla? Bueno, en realidad no se parece mucho a la cebolla, pero lo que tiene de común es que la cebolla tiene una capa por afuera de la otra. Y esto se ve algo así, con una zona central y luego como varias capitas alrededor. ¿Entienden? Muy acidófilas. Y van a ir aumentando a medida que aumenta la edad de la persona dueña del timo. Entonces los puedo encontrar en la corteza, en la médula, central, o los puedo encontrar en la médula de cada uno de los lobulillos incómplices. Se desconoce la función. Ya, no sabemos para qué están, pero nos sirve para decir esto es timo. ¿Por qué? Porque tiene corpúsculos de Hazard. Igual tenemos que buscar otras cosas, pero es como clave. Entonces tenemos las células reticuloepiteliales acá y estas que también son células reticuloepiteliales. En realidad, si ustedes leen alguno de los libros, alguno de ellos dice que hay como 6 tipos diferentes de células reticuloepiteliales. Yo voy a nombrar 3 nomás, las otras 3 ni me acuerdo cuáles son. Pero son las que me importan por su función. O para reconocerlas, corpúsculo de Hazard, para ver que es más claro la médula, porque tiene más células reticuloepiteliales. Y las terceras tienen que ver con unas células que se van a ubicar entre los tabiques de conectivo y los linfocitos y van a formar una barrera. ¿Cómo se llamará esa barrera? Hasta ahora conocieron una sola barrera, ¿cómo se llamaba? Hematoencefálica. ¿Esta cómo se llamará? Hematotíbica. Muy bien. Entonces, barrera hematotíbica. Y vamos a seguir hablando de otras barreras en otros momentos. Esta barrera hematotímica tiene como función principal, a mi entender, evitar que sustancias de la sangre lleguen a los linfocitos del timo. ¿Por qué? Recordemos, tal vez yo ya se los dije a ustedes cuando vimos esto en embriología y no sé cuánta bola me dieron, que el timo desecha los linfocitos que encuentra que tienen respuesta a antígenos que son propios. ¿Les dije esto? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Bien. En la selección del timo, que es bastante compleja y ya la van a estudiar en tercer año, tiene que ver con esto. El timo tiene que seleccionar linfocitos que respondan contra cualquier sustancia que me puede venir de afuera y que no ataquen sustancias que son propias mías. Entonces, todas las sustancias que son propias mías se juntan con el linfocito y ese linfocito en el timo se muere. ¿Entienden esto? Entonces solo salen como linfocitos maduros los que son capaces de reconocer sustancias extrañas. La barrera hematotímica
impide que sustancias que podrían ser extrañas, imagínate que durante los años que ocurre esto, vos por ahí te agarraste una enfermedad, te agarraste un virus de algo. Si ese virus pudiera pasar y conectarse con los linfocitos, el linfocito que tuviera que reaccionar contra ese virus se moriría. Y entonces uno se quedaría sin defensas contra eso. ¿Entienden? Para eso existe una barrera que impide que las sustancias de la sangre puedan llegar a los linfocitos. Y siempre las barreras están compuestas por un vaso sanguíneo, un capilar. Entonces tenemos un capilar que tiene un endotelio y una membrana basal. Y la célula reticuloepitelial, que también tiene membrana basal porque es epitelial. Y la célula reticuloepitelial. Entonces, capilar, endotelio, membrana basal del endotelio, membrana basal de la célula reticuloepitelial, célula reticuloepitelial. Y estas están fuertemente unidas, no dejan agujeros en el medio. Forman como un epitelio bastante apretado para evitar que entre en cualquier sustancia. ¿Entendieron los tres tipos de células reticuloepiteliales del timo? Las estrelladas que forman el estroma, las que forman los corpúsculos de Casa y las que forman un epitelio, evitando así que las sustancias ajenas al organismo ingresen al timo. Bien, esto es timo entonces. Profesora, Sí, ¿puede ser que cuanto más corpúsculos de Hasel haya, más envejecido esté el timo? me parece que ya lo dije. Ah, no escuché. ¿No lo dije? ¿Lo dijo? Ah, está bien, lo escuché. Después revisa tu... Por las dudas, si no lo escucharon, cuanto mayor es la persona dueña de ese timo, mayor cantidad de corpúsculos de Hasel. No lo dije, más lo dije de esa manera. Textualito. Bueno, voy yendo rápido, qué bueno. Yo espero que sea que entiendan. No quería cortar el Vamos a hablar entonces del último de los tres órganos macizos y encapsulados. No sé si les dije, el timo es un órgano primario, linfático primario. No les dije. No me preguntaste, Tomás. Ah, no sé. Entonces, ganglio linfático secundario, timo y médula ósea son órganos primarios, porque son los que fabrican linfocitos B y linfocitos T. El vaso, ¿qué será? ¿Primario o secundario? Secundario, claro. El vaso, como ustedes saben, es un órgano macizo y encapsulado, porque ya lo vengo diciendo varias veces. ¿Dónde está? ¿Vaso? No sabemos dónde está el vaso. Hipocondrio izquierdo. ¿Ubican las distintas partes del abdomen? Bueno, hipocondrio izquierdo está el vaso. El vaso lo vemos hoy porque tiene función inmunológica, pero ya hablamos de él porque tenía otras funciones. ¿Para qué sirve el vaso? Hemocateresis. Es un órgano que se encarga de sacar de la circulación los glóbulos rojos envejecidos. Y embrionariamente, ¿qué otra función tiene? Hemopoiesis. Bien. Entonces, tiene funciones de hemopoiesis y hemocateresis, una parte del vaso, y otra porción del vaso tiene función inmunológica. El vaso tiene una cápsula, tiene un estroma y tiene pared. La cápsula, ¿de qué es? Tejido conectivo denso no modelado y músculo liso. Oiga, acá tenemos una diferencia. La cápsula del vaso es gruesa y además de tener tejido conectivo, tiene músculo liso. Y esto no es solo una diferencia histológica. ¿Para qué puede ser que tengamos la cápsula de un órgano con músculo?
¿Para qué necesita músculo? Para contraerse, claro. Para eso sirve el músculo, para contraerse. ¿Y por qué necesito que se contraiga el vaso alguna vez? La historia es así. La sangre en el vaso circula lentamente como si estuviera fuera de la circulación general. No es que está fuera de la circulación general, pero la sangre que entra en el vaso entra como en modo vacaciones, viaja lentamente, circula, porque además ahí se tiene que poner en contacto los glóbulos rojos viejos y sacarlos. Ahora, si yo estoy muy pancha con mi circulación y de repente tengo que salir corriendo el colectivo, no en Santo Tomé, pero en cualquier otro lugar del mundo, y de repente ves que te entra otro colectivo, agarrás, picás, salís corriendo. ¿Y qué les pasa a ustedes si de repente se ponen en marcha a hacer ejercicio físico sin precalentamiento? ¿Dónde les duele? ¿Dónde les duele? ¿En algún lado? ¿Por acá? Sí. Ajá. Esto es que cuando uno sale corriendo y aumenta la necesidad de oxígeno de sus músculos porque los está haciendo funcionar, va a necesitar más irrigación en los músculos. Entonces tenemos que sacar esa sangre que estaba de veraneo en el vaso, se contrae el vaso y la inyecta a la circulación general para satisfacer las necesidades de los músculos de llevarle más oxígeno. Entonces siempre que uno haga algún ejercicio conviene empezar despacito y no tener esta situación que al final termina doblada porque te dolió el vaso. Bien, cápsula, tejido conectivo denso no modelado y músculo liso. Y la cápsula, de los tres, esta es la cápsula más gruesa. Luego el estroma, ¿de qué tejido? Conectivo reticular, no tienen reticular solo, tejido conectivo reticular. Y el parénquima no es solo de tejido linfático, va a ser de tejido linfático en una zona que se llama pulpa blanca y va a estar formada por otras estructuras que no son exclusivamente de tejido linfático, que se llaman cordones de Billroth, en la pulpa roja. Entonces, el parénquima en la pulpa blanca, tejido linfático, en la pulpa roja, unas estructuras de cordones celulares llamadas cordones de Billroth. ¿Sí? Y entonces, ahora vamos a hablar de cómo es la estructura del vaso. Y de esto ya algo hablamos en embriología en la primera era. El vaso, si yo lo corto, un vaso fresco y lo corto, voy a encontrar que es todo rojo con puntitos dispersos por ahí blancos. No tiene una corteza y una médula. No está dividido en lobulillos. Está dividido en pulpa roja y estas unidades que la suma de todas ellas se llama pulpa blanca. Entonces, vamos a empezar con la pulpa blanca. ¿De qué está formada la pulpa blanca? La pulpa blanca está formada por unas unidades estructurales que se llaman corpúsculo de Malpighi. ¿Qué tienen los corpúsculos de Malpighi? Tienen tres componentes, o cuatro. Yo les voy a nombrar tres, pero hay un cuatro. Una arteriola central, que después vamos a ver que no es central, pero le pusieron de nombre arteriola central. Una vaina de linfocitos periarteriolar. ¿Qué quiere decir peri? Alrededor. Y un nódulo linfático, por lo general secundario. Por lo general, no siempre.
pero en general se lo ve como un nódulo linfático secundario. Entonces, si yo hago, el corpúsculo de Malpighi tiene como de vuelta forma de, como tiene un nódulo, tiene forma de esfera. Y yo hago un corte, me voy a encontrar con la arteriola, alrededor de la arteriola, supuestamente la vaina del linfocito periarteriolar, y alrededor de esta arteriola le crece un nódulo linfático, pero no alrededor así, alrededor así. Entonces acá tengo el centro germinativo y acá tengo los otros linfocitos B. Entonces la arteria que era central ya no es más central. Se llama central, pero la veo periférica. ¿Sí? Entonces, la suma de todos los corpúsculos de Malpighi forman la pulpa blanca. Están separados entre sí. ¿Se entiende? Se oyó una voz en el desierto. Bien. Entre un nódulo, un corpúsculo de Malpighi y otro corpúsculo de Malpighi y otro corpúsculo de Malpighi, ¿qué hay en el medio? Pulpa roja. ¿Y qué tiene la pulpa roja? Por un lado, los cordones de Billroth. Estos son cordones celulares, fundamentalmente de macrófagos, de células reticulares, estos principalmente macrófagos. Y entre medio, ¿qué otra cosa dijimos la clase pasada que tenía el vaso? La clase pasada, ¿se acuerdan de qué era? Capilares. Capilares sinusoides. Entonces, entre medio de los cordones de Billroth, suponete que acá hay un cordón de Billroth, qué sé yo, entre medio los capilares sinusoides. ¿Qué tenía de características los sinusoides? Que tenían la membrana basal discontinua y permitían el paso de los glóbulos rojos. Función de hemocrateresis y función de hemopoiesis. Tanto para que entren al vaso como para que salgan del vaso. Y cerquita siempre macrófagos para fagocitarlos y reciclarlos. ¿Está? ¿Alguna pregunta?